sin el pañete. Se le ven son los huesos, no se ve más, pero hay gente a la que le gusta eso. A mí me gusta así como está porque es todo original, te ve todo lo que es. En particular, y quizá eso es lo más llamativo, son estas pilastras que tienen unos característicos capiteles compuestos que además poseen una parte resaltada. Ese detalle yo durante mucho tiempo pensé que lo había hecho así porque cuando él interviene en la Catedral de Santa Fe, yo asumí que lo había hecho para tapar alguno de los errores constructivos, pero ahora me doy cuenta que era uno de sus sellos característicos que quiso conservar en las dos catedrales que intervienen. En 1905, durante el gobierno de Rafael Reyes, fueron creados algunos departamentos, entre esos el departamento de Quesada. Zipaquirá era la capital del departamento de Quesada y el Palacio Diocesano fue sede de la gobernación en ese momento. Pero como a Rafael Reyes lo derrocaron en el año de 1909, ya en 1910 fue declinada esta decisión. El Palacio Diocesano es una casa bastante interesante porque tiene una portada de piedra, y de hecho se interrumpe la cubierta para enmarcar su acceso. Yo no lo conozco, pero según dicen que eso es bueno. Ahí lo único que entran son las monjas, los curas y el obispo. Pero para mi imaginación debe ser bonito. Fue sede del Banco de Zipaquirá, que también era emisor de papel moneda. Esto era debido a que el negocio de la sal era lo que sustentaba gran parte de la economía de Colombia en ese momento. Finalmente llegó a manos de dos hermanas, Elisa y Clementina Bernal, quienes a su muerte hacia 1932 la legaron a la curia. Otro de los edificios importantes ya que muestran la prosperidad de Zipaquirá va a ser este, que es el Palacio Municipal, diseñado y construido entre 1926 y 29 por Carlos José Lascano Berti. Hay una serie de elementos un poco exóticos que son esas cupulitas que rematan a lado y lado la cubierta. Tiene una característica mansarda que acompañará a Lascano Berti en varias de sus obras, en particular en el Palacio Municipal de Tenjo y en el antiguo Colegio de la Merced. Es un edificio que me gustaría visitar a continuación. El Palacio Municipal de Zipaquirá es arquitectónico por dentro. O sea, usted entra hacia adentro, hay máquinas muy antiguas. El tablado, las paredes. Tiene una bonita escalera imperial que se abre después en dos ramas. Ahorita por fuera se ve diferente, pero por dentro es muy antiguo y es muy bonito ir a conocer por dentro. Tiene un buen salón para el consejo. Estamos al interior del Salón del Consejo. Sorprende mucho el buen estado de conservación que tiene, en particular por toda la ornamentación, por ejemplo la yesería. Me llama mucho la atención ciertos elementos alusivos al uso que tiene el espacio, es decir, esta ornamentación no era gratuita, como por ejemplo esas balanzas que hacen una alegoría a la justicia que se debe impartir en este espacio. Lo más increíble de todo tiene que ver con todos los elementos de carpintería, que probablemente son los mismos que ha tenido a lo largo de los últimos 80 años. Y de verdad que es increíble encontrar un lugar tan bien conservado como este después de tanto tiempo. Creo que ni Bogotá, para nada, tiene un consejo tan bien conservado como este y creo que es probablemente uno de los espacios del consejo mejor conservados que he conocido en Colombia. Otro edificio importante en el marco de la plaza es el que sirviera de sede a la concesión Salinas. Un edificio diseñado por Alberto Manrique Martín,
que es conocido en Bogotá por haber participado en el diseño del célebre edificio Cubillos, construido en 1926 y que en su momento fuera un gran rascacielos de 8 pisos. En este caso, Manrique Martín apela al uso neoclásico en el diseño, como se puede ver, por ejemplo, en los balaustres y en una, digamos, sospechosa cúpula de corte difícil de catalogar, porque uno esperaría que en esa oficina de la esquina, esa cúpula, diera un realce y realmente no beneficia esa oficina, sino que está solamente adosada a esa cubierta. El cupulín ese que tiene ahí sobre la esquina, que no tiene, a mi manera de ver, nada que ver con el resto del diseño del edificio. Es una cosa un poquitico exótica y puesta ahí sin nada. Y ahora vamos a ir a verlo. Al interior de este edificio, además de la concesión salina, en su interior funcionaron los juzgados, algunas oficinas públicas, como por ejemplo las oficinas de telégrafos y de teléfonos. Ya prácticamente se terminó Salinas, ya le entregaron ese edificio a la alcaldía, que en la actualidad es la alcaldía. Uno de los cambios importantes en el proceso de producción de la sal se experimentó a raíz de una visita de Alexander von Humboldt a este sitio a comienzos del siglo XIX. Humboldt básicamente hizo dos recomendaciones. Lo primero era dejar la sal y ponerla en calderos metálicos. Y la segunda, que fue quizás la más importante, fue recomendar hacer socavones en la tierra para extraer directamente la sal de allí. Una vez la extracción de la sal empezó a buscar las entrañas de la tierra, empezaron a conformarse estos socavones, que, como lo había vaticinado Humboldt, son autoportantes, lo que no requiere del uso de otras estructuras para poder evitar que colapsen. Sin embargo, los derrumbes se presentaban y eso llevó a que muchos mineros se volvieran fervientes devotos de la Virgen del Rosario. Deciden tallar en piedra una imagen de la Virgen del Rosario que con el hollín de la mina empieza a ennegrecerse, en un proceso completamente inverso al que sufrió Michael Jackson. Sí, la morenita sí, toda la vida, porque cuando uno entra a trabajar, entrábamos a trabajar a la mina, siempre nos santiguábamos y nos encomendamos a la Virgen de Guasá, la morenita. En una de las visitas que hace a la mina, el gerente del Banco de la República, Luis Ángel Arango, ve la fuerza espacial que tenían esos grandes socavones y tiene la lucidez de pensar que en esos espacios se podría llegar a construir una catedral, sin mayores artificios, porque a diferencia de las construcciones que se dan por encima de la tierra, donde se suman elementos, las construcciones que se hacen debajo de la tierra se hacen restando elementos, sacando la materia y generando estos maravillosos espacios. Contrata a un arquitecto de Zipaquirá, a José Manuel González Concha, y le pide que conciba esa gran catedral que finalmente lo que hace es aprovechar un socavón ya existente. Lamentablemente muere y no alcanza a ver concluida su obra. En ese momento se vincula al trabajo otro personaje muy importante para la historia de la arquitectura del país, que es Alfredo Rodríguez Orgaz. Él va a ser la persona responsable de terminar estos trabajos en 1954 en una catedral que se va a convertir en un ícono de Colombia. La antigua Catedral de Sal de Zipaquirá fue cerrada en el año de 1990. Al parecer era porque tenía fallas estructurales y se temía que en cualquier momento hubiese un derrumbe. Entonces, ante esta situación se abrió un gran concurso en el que se pretendía encontrar a una persona que pudiera construir la nueva Catedral de Sal. El concurso dio como ganador a Roswell Garavito. Él incluyó innovaciones al diseño y a la estructura y pues fue construida 50 metros más abajo de la Catedral antigua.
estructura a partir de los pasos del Vía Crucis y que termina en este espectacular espacio que tiene aproximadamente 170 metros de longitud y que está rematada por esta cruz latina. Es más que todo famoso a nivel nacional e internacional. Es uno de los primeros, como los sitios más importantes que tiene Colombia, tiene muchos turistas, gente de Estados Unidos, Europa, etc. Lo impresionante de el tamaño de todas las obras que hay en ella, la profundidad y las obras de arte que contiene. Al interior de la catedral hay muy pocas representaciones figurativas. Esta es probablemente una de las más potentes. Es la creación de Adán, que está inspirada, por supuesto, en el fresco que se conserva en la Capilla Sixtina en el Vaticano, realizado por Miguel Ángel, donde se ve el surgimiento del primer hombre, del caos, que de alguna forma es lo que se percibe al interior de este edificio, de esta concepción arquitectónica. Justamente cuando uno ve elementos perfectamente prismáticos, definidos, como esos cilindros que salen de la naturaleza y que de alguna forma marcan ese contrapunteo entre la geometría, entre la razón y aquella inconmensurable presencia de la naturaleza que de alguna forma encierra la divinidad. El centro histórico de Zipaquirá durante mucho tiempo se vio afectado por la necesidad de renovar lo que la gente consideraba que era viejo y obsoleto. Me voy gratamente sorprendido de ver, por ejemplo, proyectos vinculados con las bicicletas, con la recuperación del espacio público. Se nota una preocupación muy grande por la peatonalización de ciertas vías, por la recuperación de ciertos edificios emblemáticos de la ciudad, como el Palacio Nacional, como el antiguo edificio de las Salinas. La misma estación de ferrocarril fue restaurada recientemente. La sal que trajo en su momento a Jiménez de Quesada a este lugar sigue trayendo a los chinos, tailandeses, japoneses y Medio Oriente que me he encontrado en la plaza principal de esta población. ¡Coreano! Que sin duda es una de las más bellas del país. La historia central de Zipaquirá.